vamos con otros temas. El británico Peter Higgs, precisamente el científico de la Universidad de Edimburgo que le da nombre al bosón de Higgs, y el belga François Englert, han sido anunciados como los ganadores del Premio Nobel de Física 2003. Este es el premio que se entregará el próximo mes de diciembre. Y esto por prever la existencia del bosón de Higgs, una partícula pues que la estuvieron buscando apenas el año pasado a través del gran acelerador o del el gran colisionador de hadrones, así se llama, del CERN, que es la Organización de Investigación Nuclear Europea. Se logró identificar, se logró encontrar lo que parecería ser este bosón de Higgs. Tenemos en la línea telefónica a José Luis Mateos. Él es doctor en física por la UNAM, muy reconocido como investigador. También es conductor del programa Ciencia 3x7 de Radio Red. Lo tenemos en la línea telefónica. José Luis Mateos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Bueno. A ver, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es esto del bosón de Higgs? Pues mira, es una predicción teórica que hicieron precisamente Peter Higgs, François Englert y otro investigador, Broad, que ya falleció. Y lo hicieron simultáneamente en 1964, hace casi 50 años, y en esta predicción teórica predice justamente la existencia de lo que se llamó después la de Higgs, o Higgs, y es casi 50 años después, el año pasado, en 2012, que finalmente lo encuentra experimentalmente en este laboratorio, y entonces están reconociendo el trabajo teórico, el poder de predicción que tiene la física teórica en este caso. José Luis, y bueno, ¿por qué es tan importante? Estamos escuchando que esto es un mecanismo que contribuye a entender el origen de de la masa, ¿no?, de estas partículas subatómicas, pero ¿por qué es tan importante? Sí, ¿qué tal, Lupita? Buenos días. Pues mira, hay muchas partículas, hay a lo mejor varios cientos de partículas en lo que se llama el modelo estándar, y en la naturaleza ya existen muchas partículas, así como los protones, los electrones, los neutrones, que forman los átomos, que a la vez forman todo lo que vemos, nuestro cuerpo, el aire que respiramos, todo el universo. Y de estas cientos de partículas que hay una muy especial que es justamente este bosón de Higgs, porque es la partícula que asigna la masa, o sea, la cantidad de, digamos, la materia tiene una cosa que llamamos masa, y la partícula que asigna masa a todas las demás es justamente este bosón de Higgs. Entonces no es cualquier partícula, es como la partícula, ¿no? Es como la madre de todas las partículas, y es fundamental porque asigna, por ejemplo, el protón es muy pesado en comparación con el electrón. Ahora, lo que se preguntan los físicos es ¿por qué el protón pesa tanto? ¿Por qué el electrón es menos pesado? ¿Por qué otros que son más pesados que el protón tienen diferentes masas? Y lo que te explica toda esta diversidad de parámetros o de masas es justamente una sola partícula. ¿Cómo asigna esta masa? Pues es muy interesante. Imagínense que es como un campo, como una cosa que está ahí en el espacio, invadiendo todo el espacio, y dependiendo de cómo interactúes tú con este campo, es la masa que tienes. Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo, o una analogía, ¿no? Imagínense que tú eres una persona que va moviéndose en una multitud, pero no eres alguien muy conocido, entonces te puedes seguir moviendo entre la gente y caminando. Pero si eres de repente un personaje famoso, de repente la multitud empieza a reconocer, te empieza a rodear, y entonces ya no te puedes mover. Y este campo de gente hace que no te puedas mover, porque te empieza a rodear y es como si tuvieras una masa enorme. A diferencia de, no sé, alguien como yo, que no soy famoso y entonces me empiezo a mover. O alguien como tú. Scarlett Johansson tiene mayor masa práctica que José Luis Mateos. Pues sí, digamos que a Justin Bieber pues tendría más masa que Sergio Sarmiento, y Sergio tiene más masa que yo. ¿No? Qué interesante. Oye, nos estamos moviendo en el Zócalo o en algún lugar así público.
Esa es un poco una analogía del mecanismo de Higgs. Lo entiendo. Oye, estaba yo leyendo aquí el comunicado de prensa que da a conocer el Comité del Nobel y dice, a pesar de que es un gran logro haber encontrado la partícula de Higgs, la pieza faltante en el rompecabezas del modelo estándar, el modelo estándar de la física de partículas, ahorita nos explicarás qué es este modelo estándar, dice, el modelo estándar no es la pieza final en el rompecabezas del cosmos. Una de las razones de esto es que el modelo estándar trata ciertas partículas, los neutrinos, como si virtualmente no tuvieran masa, mientras que algunos estudios recientes muestran que en realidad sí tienen masas. O sea, ¿por qué es esto la pieza, una nueva pieza en el rompecabezas de lo que es el universo, de lo que es la masa en el universo? Pues efectivamente esto es digamos, el fin de una parte del rompecabezas, que es una parte importante, pero no es el fin de la historia, porque entre más aprendemos, entre más estamos haciendo experimentos, más sorpresas surgen. Entonces el modelo estándar es como el modelo fundamental de la física de partículas, y esta es la pieza que faltaba, pero muchos pensamos que más allá del modelo estándar hay todavía cosas que tenemos que entender. Una es por qué adquieren masa, por ejemplo, los neutrinos, por qué hay una cosa que se llama materia oscura o energía oscura que forma un porcentaje importante del universo de acuerdo con los modelos cosmológicos, y eso no está dentro del modelo estándar. Entonces tenemos que ir más allá en la física para entender, por ejemplo, cómo surge, cómo se expande el universo, que se está acelerando en vez de desacelerando. Hay muchas cosas que hemos aprendido en los últimos años que requieren de modificar las teorías físicas, y entonces es una cosa que nunca acabas. Pero, José Luis, déjame hacerte una pregunta como ser humano común y corriente, simple lego, filósofo convertido en periodista, sobre la misma naturaleza de, no solamente del ser humano, sino de toda la materia. Antes parecía muy sencillo, pues estábamos, por ejemplo, nosotros los seres humanos formados por células, formadas por moléculas, las moléculas formadas por átomos que estaban formadas por protones, electrones y neutrones, y esa era la estructura. Y ahora, sin embargo, cada vez nos metemos más en partículas por debajo de los átomos, y resulta que ya las variables no son fijas, sino que se modifican, como por ejemplo este ejemplo que nos dabas de una persona famosa que se mueve en medio de una multitud. Nos estamos encontrando con una realidad que es a veces difícil de asir, difícil de comprender. ¿Cómo es posible que así sea la realidad? Así es bastante extraño que conforme vamos penetrando en las cosas más chiquitas, los experimentos, nos damos cuenta que la naturaleza es más complicada. Entonces estas imágenes clásicas que teníamos en la mente, pues se van desdibujando, y tenemos que hacer y diseñar una teoría mucho más abstracta para entender este mundo, que es la famosa física cuántica, que es la física de lo muy chiquito. Esta mecánica o física cuántica explica esto en una forma abstracta. Es como tienes el arte clásico y luego el arte abstracto, pues igual es en la física, tienes la física clásica y la física abstracta moderna o cuántica. La cosa es que cuando vamos descubriendo de repente que no solo hay 3 o 4 partículas, sino que de repente empiezan a salir otras muchas que, como decía un físico muy famoso, es decir, ¿quién pidió esto? ¿Quién ordenó esto? ¿No? ¿De dónde salió? Entonces, ya que está ahí, bueno, pues es parte de la naturaleza. Tenemos que entenderlo, y entonces empiezan a surgir nuevos conceptos para explicar esta diversidad de partículas que nadie se esperaba que surgieran a energías altas. Pero al final, como tú dices, bueno, pues estamos recogiendo la tradición que empieza con la filosofía griega, con Demócrito, en este caso, que es tratar de entender de qué está hecho todo, de qué está hecho el mundo. Los griegos pensaban que había 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire, y ahora que hay más, que llamamos el modelo estándar, muchos siglos después, y yo creo que esa búsqueda continuará. Empezó con Demócrito y estamos dando un paso importante, pero es un trabajo que continuará. Oye, nos lo dejaste como en suspenso, como continuará. Bueno, pues muy bien. Gracias por ayudarnos a entender esto. Entiendo que
alguien me decía que si alguien pensaba que entendía la física cuántica es que no la había entendido. Yo me quedo con esa observación, porque entiendo que es una realidad que no es fija, que se va modificando. Así es una frase de Richard Feynman y es muy cierta, sí. Bueno, pues muy bien, José Luis Mateos, gracias por esta conversación. Un placer y un saludo a ambos y estamos en contacto. Por ahí quiero hacer una conversación contigo sobre el tema del cambio climático. Ya no es el momento, no tenemos tiempo, pero lo haremos en los próximos días. Te estaremos buscando, José Luis. Desde luego. Más ahora que acaba de salir ya el informe del panel intergubernamental de cambio climático, ¿sí? El último informe. Sí. Así es. Gracias, José Luis. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. José Luis Mateos es doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México.